Hola amigos, bienvenidos nuevamente a Custom México. Vamos a unir esta pieza. Yo vi en un video que así se unían, pero pues creo que no se unen, creo que no funcionó. Mejor vamos a hacerlo a la antigüita amigos. Vamos a unir esta pieza, vamos a tratar de hacer un vehículo apocalíptico. Acompáñenos a una nueva aventura de Custom México. Vamos a ver qué nos queda de estas dos piezas: un superpoderoso bochito y una cool combi. Bueno amigos, pues para comenzar vamos a cortar esta cool combi. Vamos a ocupar únicamente la parte de atrás y para esto vamos a marcarlo con una cinta, esta cinta para delinear. Recuerden que la pueden encontrar en donde venden pintura para auto, pintura automotiva. Venden esta cinta para delinear, hay de varios tamaños. Esta es la más delgadita, cuesta entre 60 y 70 pesos, pero es muy grande y es mucho más barata que la tamilla. Nos alcanza para mucho más cosas y es igual de buena o mejor. Ya que la tenemos marcada amigos, vamos a proceder a cortarla con mucho cuidado. Si ustedes pueden, usen guantes. Como ustedes saben, yo no me acomodo con los guantes, pero siempre es muy recomendable que ocupen guantes amigos para hacer este tipo de cortes. Una vez que ya la tenemos lista amigos, vamos a doblarla un poquito y con eso ya queda completamente cortada la pieza. Y después amigos, únicamente vamos a detallar esta parte que nos quedó con una lima o un limatón, para que quede perfectamente limpia la pieza. Y pues bueno, aquí tenemos el bocho. Este bochito nos va a servir para la parte de adelante. Igual vamos a hacer el mismo procedimiento como hicimos con la cool combi. Vamos a marcar y con una cegueta lo vamos a cortar. Y bueno, hacemos exactamente lo mismo. Vamos a cortarlo exactamente por la mitad. Es muy importante amigos que ustedes dejen un espacio para la puerta, para que la puerta sea funcional, es decir, se pueda abrir y cerrar, o bueno, aparenta que sea funcional. Traten de dejar un espacio más hacia las puertas. Recuerden que se tiene que respetar lo que simula las puertas para que sea más real, ¿no? Y pues bueno, vamos a proceder nuevamente a cortarlo. Como pueden ver, yo lo estoy cortando con mucho cuidado, no se vayan a cortar. Y pues bueno, vamos a ocupar nuestra cegueta de joyero. Como pueden ver, aquí ya la corté, se ve muy bien el corte, me quedó muy padre, me gustó mucho cómo se ve el corte. Y vamos a ocupar esta parte para la parte de adelante. Vamos a unir esta parte de la cool combi con la parte de adelante del bochito. Y es muy importante amigos que ustedes respeten la línea. La cool combi trae una línea en el centro y el bocho también trae una línea. Entonces vamos a tratar de emparejarlas para que se vea perfectamente parejo y se vea como que es un coche, pues un coche de línea, un coche real. Esto es lo que les muestro. Ahí están las líneas. Tenemos que hacer que se vean muy bien, que se vean como que son parte de la misma pieza. Y por lo mismo amigos, vamos a tener que cortar una parte de abajo de la cool combi para que las líneas se vean parejas, ¿no? Entonces bueno, vamos a quitar la parte de abajo de la cool combi. Aquí ya lo marqué. Vamos a cortar esa parte para que la línea quede perfectamente alineada, válgame la redundancia, al bochido, ¿no? Pues bueno amigos, yo ya hice el corte. El video es un poco largo, por eso ya no puse esta parte, pero ustedes ya saben cómo se corta, ¿no amigos? Y pues bueno amigos, vamos a continuar. Vamos a ponerle un poquito de cola loca y carbonato únicamente para medir. No va a quedar pegado con esto. Después vamos a poner plaste. Esto va a ser amigos única y exclusivamente para empezar a dar forma. Ya que le damos forma, después le vamos a poner plaste. De entrada le vamos a poner un poquito de cola loca y carbonato, porque si nos queda chueco pues lo podemos corregir. Entonces es muy importante que ustedes pongan la pieza al suelo, es decir al ras donde están trabajando, para que no quede chueca. Entonces vamos a ponerle un poquito de cola loca y carbonato amigos, para que quede ya la pieza pegada y podamos ver si ya le podemos poner plaste y detallar. Es muy importante amigos que la pieza quede derecha, no puede quedar chueca porque de lo contrario se va a ver feo. Aquí pueden ver amigos que la pieza tiene un poquito de sobrante. Eso lo vamos a tapar con plaste. Y ahorita le voy a poner cola loca amigos para poderla trabajar y pues bueno, detallarla perfectamente. Como pueden ver, aquí está simétrico, está completamente recto. La parte de aquí también tiene un pequeño hueco amigos que vamos a llenar con plaste, pero como pueden ver está completamente recto, es decir, no está chueco, está perfectamente simétrico, se ve muy bien. Obviamente la parte de abajo está alineada perfectamente con el piso, entonces pues únicamente tendríamos que rellenar estos huecos. Al parecer nos quedó muy bien a la primera. Como pueden ver, miren, está completamente derecho. Pues bueno amigos, no les puse todo el proceso del plaste. Como pueden ver, aquí ya tiene plaste, porque como les comenté es un video un poco largo y sería muy largo, pero bueno, básicamente es como un epóxico. Se le pone plástico catalizador, se une, se empieza a juntar y con eso que nos queda una plastilina como la plastiloca. Y la vamos uniendo y la vamos poniendo en los surcos, pero es mucho mejor que la plastiloca porque se pulveriza más, se hace muy fino, entonces no queda ningún surco, no queda ningún hueco, es más maleable, es decir, tarda un poquito más en secarse y cuando se seca se pone duro, como pueden ver. Únicamente lo que restaría sería detallar y lijar con lija muy ligera, con la más delgadita,
Tendríamos que lijar toda la parte para que quede perfectamente como nos queda aquí. Como pueden ver, queda perfectamente difuminado, se ve muy bien. Y pues bueno, vamos a medir la parte de abajo para ver que no esté chueco. Como pueden ver, no está chueco, se ve muy bien. Me gustó mucho cómo está quedando el resultado. Aquí le puse una pequeña como eje para ver cómo va la llanta de atrás. Y pues bueno, vamos a decidir si metemos la llanta por dentro o si la dejamos por fuera. Como va a ser un vehículo apocalíptico, lo vamos a poner por fuera para que se vea más matón, ¿no? Y pues bueno amigos, como les comenté, las llantas van a ir por fuera. Por tal motivo vamos a marcar para hacerle unos hoyitos al chasis. Y también, al ser un vehículo apocalíptico, le vamos a poner una reja en la parte de arriba. Entonces vamos a ponerle 4 hoyitos en la parte de arriba. Entonces, que vamos a hacer con un taladro, con la boca más delgadita que encontremos. Y también en la parte de abajo le vamos a poner vamos a hacer un hoyito para que salga el eje, para que las llantas vayan por fuera y se vea bien matón, amigos. Se va a ver bien padre. Bueno amigos, aquí como pueden ver ya le hice los hoyos. Y como pueden ver, ya metí, ese va a ser mi eje. Lo voy a pasar de lado a lado y van a ver que las llantas van a quedar muy bien para que vaya por fuera. Lo estoy midiendo perfectamente y quedó muy bien. Y en la parte de arriba, como les comenté, vamos a poner una jaulita para que se vea que, no sé, yo creo que va a llevar aceite y va a llevar algunas cosas, algunas lanzas o algunas armas para que se vea muy matón y se vea de lujo, ¿no? Que se vea como los de Mad Max. Bueno amigos, ya que tenemos todo listo, vamos a proceder a pintarlo. Yo lo voy a pintar de negro, pero voy a ocupar una técnica difuminada. Es decir, no le voy a poner pintura a toda la pieza, únicamente lo voy a salpicar y lo voy a bañar para que se vea como que también es viejo, ¿no? Y pues bueno, como pueden ver, la parte donde le puse el plástico quedó de lujo, quedó genial. Parece como parte de la pieza, se une perfectamente. Se ve muy bien, me gustó mucho el resultado amigos. Y pues bueno, vamos a empezar a hacerle sus armas, ¿no? Sus armas van a ser matonas, van a ser fuertes, va a ser un vehículo agresivo. Con estas agujas de jeringa amigos, vamos a hacerle una ametralladora, ¿no? Como la que ocupamos para el vehículo de la carrera de la muerte. Vamos a cortarlas de donde empieza la aguja. Por favor amigos, con mucho cuidado, con estas agujas son peligrosas, se pueden picar muy fuerte. Por favor les pido que utilicen guantes. Yo la verdad tengo el mal hábito de no usar guantes. Está muy mal eso, pero bueno, yo no me acomodo con los guantes. Siempre he trabajado sin guantes y pues me ha costado muy caro, amigo. Mis dedos, como pueden ver, están muy maltratados. Entonces yo les recomiendo amigos que siempre utilicen guantes. Pero bueno, vamos a cortar las cuatro puntas. Y vamos a ponerle un pedazo de alambre dental al centro. Aquí lo voy a hacer en cámara amigos, porque alguna vez lo hice y me pidieron que lo hiciera en cámara. Vamos a ponerle un poco de alambre dental al centro. Ahora vamos a ponerle las cuatro puntas de jeringa que cortamos con mucho cuidado. Se las vamos a poner amigos, ya que las tenemos puestas con un alambre del más delgadito. Como pueden ver aquí, lo voy a girar hasta que quede un círculo y luego le vamos a dar vuelta. Y como pueden ver, va quedando muy bien, si parece una ametralladora. Las jeringas se ven impresionantes. Este tip me lo pasó un amigo hace muchos años ya. Él hacía sus ametralladoras y quedaban de lujo. Y pues vean, va quedando muy bien, se ve increíble. Aquí ya está lista la ametralladora. Vamos a ponerla aquí en el coche. Y pues bueno, como pueden ver, también ya le puse los 4 postes que nos van a servir para la reja. Estas únicamente, como pueden ver, es meterlos y le vamos a pegar, le vamos a poner pegamento en la parte de adentro. Ya metimos los 4 postes y le pusimos pegamento a la parte de abajo. Vamos a ponerle una malla metálica amigos para que se vea mejor y si parezca una reja. Ya este es mosquitero de alambre, lo venden en ferreterías y parece una malla y se ve increíble, ¿no? Me gusta mucho cómo se ven. A los que ya siguen el canal amigos, recuerden que esto lo hicimos con un vehículo de matazombies y quedó increíble, ¿no? Entonces bueno amigos, vamos a ponerle la malla, vamos a seguir poniéndole malla en los 4 lados para que se vea de lujo. Pues bueno amigos, aquí ya tenemos ya el rifle. Yo tuve que hacer otro amigos porque se me ocurrió de repente hacerle un vástago más largo para que diera la impresión de que va por dentro, porque me quedé pensando cómo lo van a disparar. Entonces los detalles son importantes, por eso le hice un vástago más largo que esté por dentro y lo vamos a poner por aquí. Vamos a ponerle la pistola aquí, o bueno, vamos a ponerle la ametralladora por aquí, por el centro. Vamos a pegarlo con un poquito de cola loca para que se vea muy bien. Y pues bueno, ya como pueden ver, ya también le pusimos las 4 rejas. Se ve muy padre con las rejas, se ve increíble, me gusta mucho el resultado. Pero bueno, vamos a ponerle más cosas, ¿no? Y para seguirle poniendo cosas amigos, vamos a hacer un barril de petróleo. Recuerden que en la película de Mad Max el petróleo, o la gasolina mejor dicho, era muy valiosa. Entonces vamos a ponerle
un barril de gasolina en la parte de adentro para que se vea más matón. En todas las películas, amigos, que yo recuerdo de Mad Max, traían un tambo de gasolina de repuesto. Entonces vamos a hacerle un tambo en la parte de arriba que sea así como de gasolina, que se vea también más matón, que se vea más agresiva la pieza. Vamos a ponerlo, vamos a hacerlo con esta jeringa. Recuerden que en Custom México reciclamos todo. Entonces con esta jeringa vamos a hacerle un tambo de gasolina, se lo vamos a poner en la parte de arriba también. Y pues bueno, vamos a cortarlo con mucho cuidado, amigos. Yo voy a utilizar un disco de corte. Y pues bueno, vamos a cortarlo, son 2 centímetros aproximadamente lo que lleva. Lo vamos a cortar como pueden ver, lo vamos a pintar y lo vamos a poner aquí, como lo estoy poniendo, ¿no? Le vamos a poner un tampo también. Y va a quedar en la parte de arriba para que se vea de lujo, se vea muy, muy matón, amigos. Y pues bueno, para hacer la tapita de nuestro tambo, vamos a ocupar la jeringa, la parte de atrás de la jeringa, la que es como con lo que se empuja la inyección, lo vamos a cortar. Y eso nos va a servir para hacer nuestra tapa del tambo. Como les digo, amigos, el custom es cosa de ingenio, no se preocupen mucho, es cosa de que ustedes le metan un poquito de ingenio y van a encontrar, de la nada van a encontrar accesorios increíbles. Y pues bueno, vamos a hacer una lanza también. En la película de Mad Max traen muchas lanzas. Y vamos a ocupar una jeringa, amigos, y vamos a ocupar un pivote. Estos pivotes que son para inflar balones, se lo vamos a meter como lo estoy incrustando en la parte de adentro del pivote. Y luego vamos a cortar lo que sobra, vamos a hacer las pruebas. Como pueden ver, sí entra. Y esto nos va a servir como lanza. Aquí ya se lo puse y abajo le voy a poner un poco de alambre dental para que quede más largo, ¿no? Y esta nos va a servir como lanza. Bueno, amigos, vamos a continuar con la pieza. Vamos a tapar las ventanas. Vamos a tapar las ventanas con este mismo mosquitero. Un mosquitero, recuerden que este mosquitero es mosquitero de alambre. Lo pueden conseguir en la palería, es muy muy barato el metro. Y pues bueno, funciona muy bien. Vamos a recortarlo, vamos a ajustarlo al tamaño de la ventana. Y se lo vamos a poner en ambas ventanas, amigos, para que se vea más agresivo, ¿no? Pues bueno, amigos, ya como pueden ver ya iba agarrando forma. Ya le puse la reja de arriba, ya le puse el arma, ya tapamos ambas ventanas y se ve increíble. Y se ve muy muy padre, amigos. Pues bueno, ya pintamos también nuestro tambo que hicimos con la jeringa. Le vamos a poner un tampo, como pueden ver. Vamos a ponerle un tampo de aceite. Se lo vamos a poner en la parte de arriba. Recuerden que hay un video de los tampos, también se los dejo ahí arriba por si no lo han visto. Y pues bueno, aquí ya se ve bien matón, amigos. Me está gustando mucho el resultado. Se está viendo muy padre ese tambo se ve muy padre. Vamos a pegarlo con un poquito de cola loca para que se vea más agresivo, para que se vea más matón. Vamos a ponerlo por acá arribita y se está viendo increíble. Vamos a poner un poquito más de pegamento. Pues vean, amigos, cómo se ve muy matón. Me gusta mucho cómo se ve. Y pues bueno, no puede faltar su tapa, amigos. La tapa que hicimos también la pintamos de negro. Aquí ustedes pueden combinar los colores. A mí me gusta mucho el negro, pero pueden hacer el tambo rojo, se me ocurre, y la tapa negra para que se vea diferente. A mí me gustó mucho cómo quedó así. Vean, se ve increíble, me gusta mucho el resultado. Ya se va viendo más agresivo. Y pues bueno, vamos a trabajar en los interiores ahora, amigos. Recuerden que esta es la unión de una Cool Combi y de un bochido. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a cortar con mucho cuidado. Vamos a cortar, tengan mucho cuidado con las manos, amigos, por favor. Vamos a cortar las vestiduras para sacarle el motor a la Cool Combi. El motor de la Cool Combi me gusta mucho cómo se ve. Entonces vamos a cortarlo con mucho cuidado. Vamos a quitar el motor para ponérselo atrás a nuestra pieza, a nuestro vehículo apocalíptico. Aquí le vamos a poner el bochido apocalíptico, ¿no? Recuerden, amigos, con mucho cuidado, por favor. Si ustedes utilizan una herramienta como el Dremel que estoy ocupando, tengan mucho cuidado, pónganse lentes porque luego se rompe el disco. Si no, lo pueden hacer también con una cegueta. Yo lo estoy haciendo con este Dremel por cuestiones de tiempo. Entonces, si nos ahorra mucho tiempo el Dremel. Pues bueno, vean cómo se va separando, cómo se va cortando. Y pues bueno, aquí ya tenemos el motor. Vamos a retirar lo que no sirve y vamos a montarlo en la parte de atrás, amigos, de nuestro bochido Cool Combi, ¿no? Amigos, ustedes le van a poner el nombre a esta pieza. Ustedes, por favor, coméntenme qué nombre le ponemos a esta pieza. Como pueden ver, amigos, ya le monté el motor. También ya le puse unas cadenas en la parte de arriba para sujetar el tambo y unas cadenas en la parte de arriba para sujetar la ametralladora. Todos los vehículos de Mad Max tienen cadenas, entonces pues ahí está. ¿Y se acuerdan de la lanza que hicimos, amigos? Aquí está la lanza que hicimos. Ya le corté la parte del bivote, ya le pusimos la jeringa, la punta de jeringa, y ya le pusimos también su vástago. Y vean cómo queda la lanza, queda increíble. Me gustó mucho cómo quedó la lanza. Y pues bueno, no restaría más que ponerle unas llantas. Y pues bueno, vamos a trabajar en la parte de abajo, vamos a trabajar en las llantas para que vean cómo quedan. Y les voy a enseñar un trucazo, amigos. Estas llantas pequeñas
que ustedes ven aquí que estoy metiendo, le vamos a poner unas llantas de goma, pero las vamos a poner encima. Las llantas grandes, las llantas de goma grandes de los vehículos 4x4 quedan impresionante en llantas pequeñas normales. El ring se ve poca madre, se ve de lujo, amigos, en verdad se ve increíble. Entonces vamos a pegarle con un poquito de cola local centro. No va a pasar absolutamente nada, nada más tengan cuidado de que no se les pegue la llantita. Vamos a esparcirlo perfectamente en la llanta para que se pegue muy bien y no se nos vaya a despegar, ¿no? Como pueden ver, con estos vehículos se trabaja mucho con el cola loca, entonces hay que tener bastante, ¿no? Pero vean, esta llanta se ve increíble, ya que la vean puesta se va a ver increíble, vean, se ve un ring muy padre y son las llantas que traía el bochido, realmente son las llantas que traía, pues no nada más le invertimos en las gomitas, ¿no? Y pues bueno, recuerden que hay un video donde consigo llantas de goma, aquí se los dejo arriba si aún no lo han visto, ahí pueden pedir sus llantas de goma por internet, y también van a los mejores eventos, entonces pues no le batallen, pídanlas con ellos, son muy confiables, son muy buenos, muy buen distribuidor, ¿no? Entonces bueno, vamos a seguir poniéndole cola loca y aquí bueno, vamos a hacerlo con las 4 ruedas, amigos. Pues bueno, amigos, ahora sí vamos a proceder al armado, amigos, ¿no? Vamos a ver cómo nos quedó. Aquí como pueden ver ya le puse el motor de Cool Combi, quedó muy bien en la parte de arriba, se ve increíble. Ahora vamos a ponerle las vestiduras, o bueno, los asientos, para que muchos me dicen que no son vestiduras, son asientos. Y pues bueno, vamos a ponerle los asientos y vamos a proceder al armado, ¿no? Aquí como pueden ver ya le monté las llantas a la base. Vamos a hacer lo mismo con la otra llanta. Recuerden que hay un video también de cómo conseguir estos ejes. Estos ejes son muy buenos. Es alambre dental, amigos, realmente. El alambre dental lo venden en depósitos dentales, pero ayuda mucho. Es mejor, amigos, el alambre dental y es más barato que conseguir clips, porque es un alambre más duro y quedan muy bien todas las piezas, ¿no? Y pues bueno, aquí ya le puse sus llantas de goma. Como pueden ver, gira perfectamente, se ve increíble. Vamos a cerrar perfectamente donde van los ejes para evitar que se salgan las llantitas. Y pues bueno, vamos a proceder a montar montarlo en nuestro vehículo. Pues bueno, vean, se ve muy padre, me va gustando cómo se va viendo, cómo se ve increíble con estas llantotas. Realmente se ve impresionante, me gustó mucho el resultado. Ahora vamos a ponerle las llantas de atrás. Esto es un poquito complicado. Recuerden que hicimos 2 hoyos en la parte de atrás para que las llantas queden por fuera y se vea como todo un vehículo 4x4, un bochido 4x4. Se ve impresionante. Aquí, amigos, es un poquito complicado, pero bueno, con paciencia lo pueden lograr. Vean que ya entró, aquí ya está. Vamos a hacer lo mismo, vamos a ponerle las 2 llantas de atrás para que se vea muy padre. Como pueden ver, aquí ya se las estoy montando. Se ve impresionante este bochido. Me gustó mucho el resultado, amigos. Este vehículo no sé si existe, me salió de mi cabeza. Es una creación original de Toño Alba y Custom México. Me encanta cómo se ve. Así está matón, sí se ve matón. La realidad es que sí se ve muy matón. Me gusta mucho cómo se ve. Vamos aquí a quitarle los excesos y vamos a cerrarlo, amigos. Pues vean, ya está casi listo nuestro vehículo apocalíptico. Rueda perfectamente, vean, rueda perfectamente, no tiene mayor problema. Vamos a proceder a ponerle un poquito de polvo con esta pintura amarilla. La rebajé un poquito, como pueden ver a mi lado derecho tengo la mezcla. La rebajé un poquito con sal y agua para que pase por el aerógrafo. Esta mezcla me han preguntado mucho, amigos, de cómo se hace. Esto, la realidad es que únicamente ponen pintura, un poquito de sal, un poquito de agua, lo revuelven y cuando escurra la gota es cuando ya está listo para aplicarse, amigos. Si no les alcanza a escurrir la gota hay que poner más sal para que la gota escurra y pueda pasar por el aerógrafo, ¿no? Y pues como pueden ver se ve impresionante, me está gustando mucho el resultado con la tierra. Está tomando un color muy padre, muy bonito. Esta pieza nos la pidió un muy buen amigo de Canadá. Esta pieza se va a ir para Canadá si no sucede otra cosa. En realidad se ve increíble. Es una pieza muy bonita. Es una pieza de Mad Max, diseño original de Custom México. Y pues bueno, me gustó mucho el resultado, me está gustando cómo va quedando. Como pueden ver, también le puse una llanta de refacción en la parte de atrás para que se vea más matón. Ahí pueden ver la llanta de refacción que está en la parte de atrás. Se ve muy padre. Y pues bueno, se ve más matona con la llanta de refacción. Se ve todo un vehículo 4x4. Y pues aquí unimos una Cool Combi con un bochido, ¿no? Pues bueno, vamos a darle el toque final, amigos. Vamos a darle el toque final, vamos a ponerle su lanza, la lanza que hicimos con la aguja y que hicimos con el pivote para inflar balones. Vean qué chulada de pieza, amigos.
Me gustó mucho el resultado, igual y me la quedo en la colección o la llevo a exhibir en los eventos. Una pieza muy bonita, esta es una pieza artesanal, amigos. Por favor, amigos, consuman el custom. Recuerden que el custom tiene mucho trabajo atrás. Son piezas muy trabajadas, son piezas increíbles, piezas de diseño exclusivo, como esta pieza que solo hay una. Entonces, pues bueno, consuman custom, amigos, por favor. Quiero mandar unos saludos rápidamente. Voy a mandar saludos a Luis Ángel Romero García, un saludo a Luis Ángel Venegas, un saludo a Norman Azoños, un saludo a Luis Alarcón, un saludo a Bruce Poncho Lee, un saludo a Miss Easter, un saludo a Margarita Rufino, un saludo a Luis Alberto Ricaud Mendoza, un saludo a Yamet MD Durón, un saludo a Mr. Eddie Casillas, un saludo a Aaron Araiza, un saludo a Gelo Quiroz, un saludo a Friki Custom, un saludo a Luciano Villaríos, un saludo a Julián Ale de Argentina, de la Escuela Agraria número 1 de Quilmes. Les mando muchos saludos a toda la familia de Custom México. Gracias por ser de la familia Custom México. Y pues bueno, espero que les haya gustado este video, amigos. Si les gustó, por favor, compártanlo, denle like, suscríbanse al canal. En verdad nos ayudan mucho cuando se suscriben, comparten o nos dan un like. Y pues bueno, amigos, recuerden que esto es Custom México. Este es el bochido apocalíptico. Buena vibra, nos vemos en la siguiente. Bye.